Habemos sentencia para Isabel, 25 años de cárcel por quemar a Dolores Marín en La Paz en 2018 y causarle una muerte terrible. El jurado popular encargado del caso la declaró culpable después de que ella confesara que prendió fuego a Dolores por una discusión de unos días antes. El magistrado le impone un cuarto de siglo de cárcel por el delito de asesinato, en concurso con los delitos de incendio y de lesiones, ya que el marido de la víctima también resultó herido con quemaduras. En la gravedad de los hechos, en la forma que decidió la acusada condenada dar muerte a Dolores quemándola viva, y luego por el tremendo daño que ha ocasionado, que además es irreparable, a la familia, a los 5 hijos, que desde entonces pues han sufrido un daño que en la actualidad pues sigue persistiendo. Y los que también han pasado por un tribunal son los que estaban detrás de la puerta de aquel famoso garito de la fama. Costó abrirla, pero se abrió y se detuvo a los 2 jóvenes que estaban dentro. Fueron detenidos el miércoles y puestos a disposición judicial el viernes pasado en Murcia. El juzgado decretó su libertad. Y visto para sentencia el juicio contra 3 jóvenes por una violenta agresión en la madrugada de Año Nuevo en 2019. Daniel y Vladimir están acusados de un homicidio en grado de tentativa por dar 10 puñaladas a Carlos. Y a Carlos le acusan de un delito de lesiones por dar previamente un botellazo a Daniel. Han visto primero a Daniel, a Vladimir y el último en ser señalado es Carlos. Hay que ponerse en contexto, es una noche vieja, el primer episodio, el del botellazo, fue en un parque haciendo botelleo y el segundo, según la fiscalía, Daniel fue a buscar a Carlos con una navaja que cogió en casa. A las 4 de la mañana se ha asomado y ha visto luces de la policía local, pero nada más, no sabíamos ni qué había pasado ni nada. Íbamos a tomar el café, he visto el coche que había sangre encima del coche y justo aquí en la esquina pues mucha sangre también. Daniel encontró a Carlos ya pasadas las 4 de la madrugada en un bar. Intentó agredirle, pero huyó. Lo persiguió y lo alcanzó en un portal. A Daniel supuestamente le ayudó su amigo Vladimir, al que encontró en el bar y que le sujetó a Carlos, que sufrió al menos 10 navajazos, que necesitó 3 meses para superar las heridas y que le han quedado secuelas estéticas de adherencia intestinal y también dolores. Pues estaba en mi casa y a las 5 de la mañana fueron los guardias. Nos dijeron que a mi hijo le llevaban a Murcia de urgencia y salimos corriendo, pues yo que ni me acuerdo lo que ha pasado. En ese momento me fui loca. Esa era la madre de Carlos, estaba a las puertas del juzgado de Totana, estaba pidiendo justicia y ese momento ya ha llegado. Y es que en las últimas 3 semanas se han producido las 3 sesiones del juicio. Para Daniel y Lenin Vladimir, la Fiscalía pide 7 años y medio por tentativa de homicidio, así como una indemnización superior a los 30.000 euros. Los testigos que acudieron al juicio explicaron que los 2 acusados se intercambiaban la navaja para agredirle. ¿Por qué se mata por corriendo? ¿Por qué te lo iba a matar? Decía, te voy a matar, cabrón, no sé qué, y salió corriendo. Y luego volvió, uno lo cogía y otro lo condenaba. Y luego se pasaban la navaja y uno lo cogía y otro lo condenaba. Antes, el principal acusado dijo en el juicio que solo quería asustar a Carlos, pero que se le fue la cabeza debido al alcohol y a las drogas, y que la navaja apareció casi de casualidad en la chaqueta. Para hablar de este caso nos acompaña el abogado de la víctima, que también además, el abogado de la víctima está acusado. Nos referimos al letrado Raúl Pardo Geijo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, visto para sentencia este asunto, empecemos por el último punto. A Carlos también le acusan y hasta le piden una multa que creo de 900 euros. Sí, bueno, lo primero que quiero precisar es que no solo se le acusa de tentativa de homicidio, sino esta parte de tentativa de asesinato, pidiéndole 14 años a cada uno. Lo segundo también, que no son 10 puñaladas, sino que fueron 14. A partir de ahí, una única precisión. Como el juicio está listo para sentencia, yo tengo que respetar la presunción de inocencia de estos 2 acusados y, por tanto, todo lo que yo diga hoy aquí es según mi subjetiva cosmovisión. Quiere decir que no tiene ninguna validez. La validez la tiene cuando el tribunal dicta la sentencia correspondiente. Y, en efecto, a la pregunta que me realizas, está acusado, por un lado, de un delito leve por parte de la Fiscalía y, por otro lado, por la acusación particular de un delito del 148
solicitando una pena de 2 años y medio de prisión, pero en el juicio, por defectos procesales en escritos de acusación, no recurrir en ciertos autos, y luego el escrito de fáctico, donde tiene que venir el relato exacto de lo que ha ocurrido, no se puede condenar por el 148 y esos 2 años y medio ya no se podrán aplicar, por cuanto si no se vulneraría el principio acusatorio. Es un poco técnico, pero es lo que ocurre, con lo cual solo se puede quedar con la falta de lesiones, a la que además hemos arguido legítima defensa. Esa falta, para que lo entendamos y no desviemos un poco la cuestión, se produce, esa falta de lesiones o delito leve de lesiones, se produce en una primera reyerta que tienen. Luego el asesino, confeso, presuntamente por supuesto, es el que se va a cambiarse la ropa y luego ya va a buscarlo a otro local e intenta apuñalarlo y no lo consigue. Y luego ya es cuando va y lo persigue corriendo y propina las 14 puñaladas con ayuda del otro sujeto. Por eso, lo que quizá la gente no entienda es por qué se le acusa al mío de ese delito leve. Pues porque el suceso acaece, los apuñalamientos acontecen pues digamos casi 40 o 50 minutos después. Entonces cada uno tiene que responder de sus actos. En este caso concreto, mi defendido alega la legítima defensa porque no tenía otra manera, al ser cogido el cuello por este sujeto, que quitárselo de encima, que con una botella que se encontró, y así lo han declarado los testigos. Es en el primer episodio. En el primer episodio. Que es que la propia Fiscalía recoge incluso que el que agrede primero es Daniel y el otro, Carlos, el que se defiende con la botella que incluso estaba bebiendo Daniel. Resumidamente, porque es el suceso que menos me interesa, dado que básicamente... Pero es el que afecta a su cliente. Sí, pero es el que afecta a mi cliente, pero ya que no le pueden condenar a 2 años y medio de prisión, sino una multa de 200 euros, pues me es indiferente. Pero lo que quiero decir es que al final, sí, le da puñetazos, le da patadas, lo tira al suelo, se pone encima de él, lo coge del cuello, todo esto en términos de presunción, obviamente, y una vez que se está ahogando, encuentra una botella, que lo han declarado así los testigos, la coge y le da en la cabeza, y se lo quita de encima, y los demás lo apartan. Para mí eso es legítima defensa, para el tribunal no lo sé. Decía usted sus apreciaciones que solicita también, de hecho, tentativa de asesinato, quizá por ese relato que hacía, y es que al parecer Daniel va a casa y se cambia, según la misma Fiscalía es cuando coge la navaja, sí, y va directamente a buscar a su cliente, es decir, que ya no puede ser algo de arrebato o encontrarse por la calle. Vamos a ver, digamos que en el acto del juicio se descubrió que Lenin, a mi juicio también, fue a acompañarle, porque vio la chaqueta llena de sangre y él, el asesino confeso que no es confeso, porque ha cambiado la versión 20.000 veces, con lo cual confesión ninguna. Dice que le vio la chaqueta llena de sangre. ¿Cómo puede ver la chaqueta llena de sangre si se había ido a cambiar? Con lo cual, a mi juicio, yo lo que dije en el juicio, se fueron los dos a casa, ¿vale? Cogieron la navaja y punto. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tentativa de asesinato? Porque van primero a Bas Platea a intentar, en este caso Daniel, a intentar apuñalarlo, aprovechando una situación de total indefensión. No hace falta buscarla, sino aprovecharla. No lo consigue y aún así luego lo persigue. Se lo encuentra en un portal, acomete contra él de forma directa, lo apuñala. En principio lo apuñala 14 veces, pero en principio las 2 o 3 primeras puñaladas, y luego viene, presuntamente también, Lenin, y cuando está agachado de las primeras puñaladas que le ha proferido, le levanta la cabeza para empotrársela contra un portal de cristal revestido de barrotes de hierro para que no se pueda mover ni defender. A raíz de ahí son coautores los dos porque han participado en la ejecución del delito, no en la preparación, coautores. Y por eso se le pide esa pena de delito de intentado de asesinato. De hecho, uno de los testigos llega a decir que se pasan la navaja para seguir. No, ese es el tema. Aquí no hay ninguna prueba directa respecto de Lenin, de que sujete la cabeza. Entonces, lo único que dicen los dos testigos que declararon es que cuando Carlos ya podía hablar y les contó lo que había ocurrido, uno dice que sucede lo que Carlos cuenta, que uno le apuñala mientras el otro le coge la cabeza. Y el otro testigo es el que dice, que le cuenta que se van pasando la navaja uno a otro, etcétera. Pero ese testigo, que es lo que dije en el juicio, que pudiera parecer de descargo, es un testigo totalmente de cargo, porque declaró perfectamente todo lo acaecido en el primer suceso, en el segundo y en el tercero se equivoca en esto, y lo que da a entender al tribunal, equivocándose en eso y viendo que no está preparado, es que hay una intervención directa de Lenin. Se pase la navaja o no es lo de menos, sino que ha intervenido de alguna manera. Eso es un equívoco porque es un testigo de referencia, con lo cual es un testigo perfectamente válido y además favorable para esta defensa-acusación.
Lo he dicho usted un par de veces, asesino confeso, no confeso, ¿a qué se refiere? Un asesino confeso es confeso porque se llama confeso, pero no se le puede aplicar la atenuante de confesión. Este señor se presenta en comisaría desde el mismo día 1. No, el mismo día 1 a las 9 de la noche. Es decir, casi después de haber tomado la resaca. Casi 23 horas después, cuando a las 5 de la mañana sucede esto, ya hay 2 testigos que aportan fotos del sujeto de Facebook, diciendo las capturas de pantalla, poniendo a parir a mi representado, diciendo hijo de puta, no sé qué. Si salgo bien, es decir, si no muere, quiero mucho a mi familia, si sale mal, pues entrar en prisión y tal. Que entró, que también es lo que he visto del compañero. Querían escaparse estos dos en libertad porque habían reconocido, etcétera, etcétera, y nanay. Entraron a prisión los dos casi 2 años, ¿vale? Entonces, confeso no es. No ha mantenido la declaración en ninguno de los momentos de forma uniforme. Ha ido diciendo cosas, añadiendo, de decir al principio que lo apuñala por sorpresa y sin que lo viese y sin que tuviese la navaja, luego dice que es que lo tiene que apuñalar en el bar Platea porque le empieza a agredir, cosa que no ha dicho ningún testigo. Y luego ya cuando lo apuñala esas 14 veces, dice que qué iba a hacer, que le apuñaló 14 veces porque le intentaba pegar. Luego ya no quiero ni contar lo que la defensa arguye, con todos los respetos que le tengo, respecto de que no hay ánimo de matar porque en vez de darle 14 puñaladas le podía haber dado 30 y solo le dio 14, claro, se fue. Pues mire. A eso voy. ¿Se ha pedido la libre absolución de los principales acusados? Sí, por eso también es totalmente incongruente, incompatible con una confesión pedir la libre absolución. De hecho, es que el propio Daniel es en el juicio el que ha cambiado la versión totalmente hasta el punto de decir que es que él dio una... Bueno, es que es surrealista, sinceramente, yo no lo he visto en mi vida. Que dio una puñalada o 2 y que se fue y que en 5 minutos que llega la policía cualquier otra persona pudo venir a proferir el resto de las puñaladas. Pues... No puedo calificarlo más allá de lo que acabo de decir. Al parecer el propio Daniel hace unas semanas también fue víctima de otro apuñalamiento. No tiene nada que ver con los hechos justiciables, pero también es curioso. Yo de eso no tengo ninguna información. Sé que fue víctima de un apuñalamiento, de un par de puñaladas, porque empezó una pelea y le apuñalaron, pero no tengo ni idea de quién fue ni qué ha pasado. Y él, si le han apuñalado, lo que tiene que hacer es denunciar y que pague quien le haya apuñalado, igual que tiene que pagar él. Y ya por último, ¿alguna estimación de cuánto puede durar el tribunal en dictar sentencia? Pues eso no lo sé, el caso ha durado 3 semanas, son múltiples testigos, es complicadísimo determinar la participación de cada uno y el tribunal tendrá que meditar bien si desde luego concurre o no confesión, que a mi juicio no concurre, y la participación de Lenin en los hechos, que hay una cosa muy importante y es que lo único que termino para la incriminación, porque normalmente tuve que decir también que podía ser cooperador no encubridor, por encubrirle, ayudarle a deshacerse de la navaja, etcétera. Hay una cosa trascendental que dijo Lenin, y es que desde el momento de los hechos guardó su ropa, la ropa, en el mismo momento, sin tocar ni lavar. ¿Quién hace eso si no ha participado en un crimen? ¿Por qué lo hace? Porque le pueden incriminar. ¿Y por qué le pueden incriminar? Porque Carlos, cuando despierte, va a decir, has sido tú. ¿Y por qué ofrece aportar esa ropa? Porque no estaba manchada de sangre. Si no estaba manchada de sangre ni la de Daniel, de sangre de mi representado. Con lo cual, otra estrategia más que acredita que Lenin, y siempre digo en términos de presunción, porque no hay sentencia, participó en estos hechos. Participó, no, fue coautor. Pues Raúl Pardo Geijo, muchísimas gracias por venir a Código 112 y por sus opiniones subjetivas. ¿Subjetivas son? Muchas gracias, muy amable.